Ciudades Invisibles. Porque los libros tienen su propio ritmo, de la mano de Inés Nogueiras, los invitamos a escuchar y compartir la letra a todo volumen. Queremos agradecerle a Noni Estrada, que siempre está dispuesta a grabarnos los piques como el de Inés Nogueiras en este caso. Crack. ¿Es un track? Crack, dije, que es una crack. Es una crack, la verdad que sí. Queremos agradecerle muchísimo a ella y mandarle un beso a Nevsky, que desde tempranito nos mandó un saludo y no me quiero olvidar de las imprescindibles, es Nevsky. Buenos días, Inés Nogueiras. Hola, buenos días. Gracias por recibirme. Espero que me quieran seguir recibiendo. No nos hables así tímidamente porque nos prometiste el oro y el moro. Sí, no traje comida, vieron que pasó que, bueno, cuando me puse a preparar la columna... ¿Era o preparar comida o la columna? Un poco el apetito. Yo te digo que si vos me prometés pestes... Yo no sé si quiero que me traigas por eso, torta. Creo que no era el momento adecuado, no era el timing, pero bueno, hoy viene de distopías la cosa, porque para celebrar que Diego empieza el espacio junto a mí por primera vez, y bueno, habíamos charlado un poco de cuáles eran nuestros géneros favoritos. Yo dije que estaba leyendo mucha distopía, coincidimos acá con Diego, y dije, bueno, le voy a traer distopías a Diego que no conozca. A Diego, porque en realidad yo soy re... plim. ¿No te pasa nada con las distopías? No, tenés que convencerme. Pero no hay dragones, en estas al menos. Sí, pero... No es algo que es un género muy amplio igual. Es un género muy amplio, puede haber dragones en alguna distopía. Puede haber, claro. En estas que puede haber lo que quieras, en realidad. Sí, exacto. En realidad es un género que, como dice Diego, es recontra amplio. Capaz que las distopías que más se las mencionan como tales y que se las reconocen como tales son como esas que imaginan futuros similares al real, pero bueno, siempre hay algo del orden de algo deshumanizante, ¿no? Algo del orden de una cosa que es peor que lo que estamos viviendo. Tiene que ver con, bueno, la destrucción de la naturaleza o los totalitarismos. Pero a ver, la manipulación de las cosas a un extremo, a un extremo al que aún no hemos llegado y esperemos no llegar, ¿no? Bueno, eso es fascinante cuando te pones a leer, por ejemplo, una distopía escrita hace 100 años y empezás a trazar las cosas que pasaron, que no pasaron, que se dieron de forma diferente. Es maravilloso. Claro, bueno, de hecho, una de las distopías canónicas, o sea, cuando empezó a hablarse de distopías es 1984, de George Orwell, que la escribió en el 49 y el año en el que iba a pasar eso era 1984. Era ese futuro que él imaginó. Capaz que algunas cosas se le demoraron un poco, algunas otras cosas no tanto, pero esa es una distopía que habla, bueno, de un gobierno totalitario que rehace la historia a su medida para poder seguir en el poder. Está el famoso Gran Hermano, el Ministerio de la Verdad. Amor, el Ministerio de la Verdad, la policía de la Verdad. Del pensamiento. La policía del pensamiento. De todas las personas que nombran 1984 y a George Orwell, y que lo han nombrado del 2000 hasta acá, ¿cuántas pensás que lo leyeron? Muy pocas, inclusive yo nunca la terminé, por ejemplo. ¿En serio? Sí, la tengo pendiente. Y no es una novela larga en realidad. A mí me lo no regalaron. Es larga, pero cuando la empecé a leer me resultó como densa y dije, no es mi momento, la dejo y después pasaron cosas. ¿Vieron esos libros que uno deja y pasan cosas? Yo lo leí en 1994. Mira, 10 años después de ese futuro imaginado. Pero tendría que releerlo, creo. Claro. Hay otras similares, por ejemplo, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury era muy choqueante lo real que se puso en un momento, todo el tema de la tecnología y de cómo esas megapantallas que te resuelven todo en tu casa y eso, que lo estás leyendo hoy y decís, wow, ¿no? Porque este hombre lo escribió en el 50, en 1953. Y bueno, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley es como también una de las grandes distopías. Y para mencionar a una mujer, porque no me puedo venir y mencionar solo autores varones, El cuento de la criada de Margaret Atwood también es una distopía que quizá muchos ahora conozcan porque se hizo una serie de televisión que tuvo relativo éxito y bueno, es también una historia de un gobierno totalitario en el que las mujeres están oprimidas y se las usa para la reproducción de una manera en la que obviamente ellas no tienen nada que decir. Yo creo que en las distopías siempre hay como un orden de deshumanización por un lado que puede tener que ver con la tecnología
hay como un filón ahí con la tecnología y otro filón con la ideología totalitaria o la tiranía de, bueno, cómo manipular a las personas y a las sociedades para, a costa siempre de la libertad. Digamos como que el nudo de la mayoría de las distopías es que las personas que viven en esas distopías no son libres y necesitan liberarse de alguna manera o plantear un conflicto. Y yo creo que de alguna manera también en lo que llevamos del siglo XXI, con esto del cambio de siglo y un montón de cuestiones, empezó a florecer una cantidad de distopías de forma impresionante. Estamos como en un momento muy bueno. Hay de todo, ¿no? También hay un montón que claramente le roban elementos a 1984, Un Mundo Feliz, y le agregan muy poquita cosa y decís, señor, esto yo ya lo vi. Yo creo que, por eso me sorprende, Fernanda, que no seas muy... No digo que seas fan, pero que no te atraigan las distopías, porque en realidad tienen como de trasfondo en general, cuando están bien hechas, una potente crítica social y política, ¿no? Es como... Uno no lee eso solo para decir, estamos mejor que eso, ¿no? Como de consuelo, decir, no llegamos a ese extremo, entonces estamos bien, sino, bueno, como para interpelar un montón de cosas que por ahí tenemos naturalizadas, o por ahí estamos viendo que nos dirigimos hacia ese camino. Y capaz, yo no entiendo el concepto de distopía y está bueno aclararlo, porque nuestros oyentes capaz no lo tienen claro, tampoco en claro. realidad distopía es como lo contrario de utopía, ¿no? Si la utopía es ese lugar ideal en el que todo sería fantástico y maravilloso, la distopía es lo contrario, es un futuro indeseado en realidad, un futuro en el que las cosas no están bien para las personas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista siempre obviamente esconden una crítica porque quien escribió esa distopía imagina un futuro en el que se reflejan sus preocupaciones o esas cosas que cree que no están bien. Pero bueno, sí, como todo, hay buenas distopías, hay malas. Acá estábamos hablando como de los clásicos, los títulos que tiramos recién son escritos en el 40, en el 30, en el 50. Mi idea para la columna de hoy era traerles unas distopías más cercanas, no solo en el tiempo, porque se publicaron en los últimos 5 o 6 años, sino en el espacio, porque las dos escritoras que escribieron estos libros, una es uruguaya y la otra es argentina. Una de las distopías ocurre en una especie de Montevideo, o sea, ella no dice es Montevideo, pero cuando uno Las lee es referencias, Montevideo, claro, o sea, está el Clínicas, Rambla está, Sur. claro, los barrios, el barrio portuario. Y la otra es de una autora argentina. Pero vayamos por partes, vamos a empezar por alguna. Dije que yo le quería traer algunas que Diego no hubiera conocido, pero Mugre Rosa, que es la primera de la que vamos a hablar, sí la leíste, así que podemos hacer un contrapunto, a ver qué te pareció, a ver si estás de acuerdo con lo que me pasó a mí con este libro. Lo curioso de este libro es que se publicó en 2020, en mayo, cuando estábamos todos aglomeración, mascarilla, distanciamiento social, etcétera. Aunque parezca increíble, se terminó de escribir completamente antes de la pandemia. Exacto, ella la terminó de escribir en 2019 y se lo entregó a la editorial y se desentendió, y de hecho cuando lo recibió para leer la última lectura antes de la publicación, que fue por ahí por, no sé, abril de 2020, como que se dio cuenta de lo que había hecho. Había hecho una historia de una peste que se transmitía por el aire, que generaba malestares, que la gente no podía estar en la calle, que tenía que usar mascarillas, que no se podía aglomerar. Y era todo muy premonitorio, ¿no? Sí, fue completamente increíble. La verdad que este libro de Fernanda Trías, que se publicó en el 2020, ganó el premio Bartolomé Hidalgo de novela. Y en México ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz, que se entrega en el marco de la Feria del Libro de Guadalajara. El 2021 se ganó esos dos grandes premios con, no sé, 2 semanas de diferencia. Entonces fue una novela que realmente estuvo mucho en la conversación, por lo similar que era a lo que estábamos viviendo con la pandemia, por los premios que había ganado. Y bueno, en realidad es una gran historia. A mí me gustó mucho leerlo. Creo que el valor que tiene y que hay como una línea entre los dos libros que traje para comentar hoy, pero un gran valor que tiene es como que no se detiene tanto en la distopía en sí, en lo que está pasando. No sabemos muy bien los orígenes, ni las causas de esta peste, ni qué produce exactamente, pero nos instala como en esa sensación de, bueno, no sabemos qué está pasando. Y yo creo que en la pandemia nos sentíamos un poco así, ¿no? Entonces ese sentimiento de se está desmoronando todo, no sé qué, no tengo certezas ningunas, es como muy poderoso en el libro. A mí me parece, justamente creo que uno de los aspectos más brillantes que tiene el libro es esta cuestión de narrarlo de una forma que es como tal cual como se daría en la realidad y como se terminó dando en la realidad.
yendo a contrasentido de lo que son la mayoría de las películas o de los libros distópicos, que es como que arranca y dice, bueno, este es el estado de cosas, todo como muy explicadito, a partir de ahora se van a seguir estas reglas, y en realidad es como vos decías, Inés, en la pandemia al principio no sabíamos ni qué estaba pasando, ni cuánto iba a durar, ni cómo era que nos teníamos que manejar, y eso lo maneja a la perfección en el libro. Es como que sí te va contando un poco qué es lo que pasó, pero muy de a cuentagotas. Claro. No es como, no hay un planteo inicial, sino que todo está como de a fragmentos desperdigado durante toda la historia. Mismo ella al principio del libro hace una cosa muy interesante, que es decir, bueno, en realidad, ¿cuándo empezó esto? ¿Cómo sabemos cuándo empezó esto? ¿Empezó cuando se murieron los peces, por ejemplo? ¿O ese es el punto simbólico que vivimos nosotros de inicio? Y bueno, un poco me acordaba de la sopa de murciélago, ¿no? O sea, ¿cuándo empieza el problema? ¿O cuándo nosotros decimos que empieza el problema? Entonces eso está espectacular. Y bueno, lo que decíamos hoy antes de empezar la columna de los vientos de colores, y eso es porque el libro se llama Mugre Rosa, en parte porque hay un viento rojo que es el que genera estas enfermedades, que a algunas personas las mata y a otras las deja como en un estado crónico de no salud, en el que no pueden, de la que no se van a curar, quedan como amontonados en el clínicas, en una especie de pabellón de enfermos crónicos, y si no se sabe si van a salir de ahí nunca. Que el Ministerio de Salud está evaluando de forma permanente. De forma permanente, hay y después está el tema de la escasez de alimento, que se sustituye con una especie de paté rosado, como un corned beef, pero rosado, me lo imagino yo, que por eso se llama mugre rosa, porque es como lo único que se puede comer. Y bueno, y en el medio de todo ese ambiente instalan a la protagonista, que es una mujer que ya no tiene una relación con su pareja, están separados, pero su pareja está en ese pabellón de crónicos, entonces sigue como vinculándose y qué pasó en esa relación. Con su madre, que esa relación madre-hija es espectacular, porque es de las cosas más tirantes e incómodas que yo he leído en cuanto a relaciones madre e hija. Y después ella a su vez se hace cargo de un niño que tiene una especie de condición o un síndrome, tiene un nombre pero no me lo anoté, un síndrome que hace que nunca sienta saciedad, entonces siempre tenga hambre, y bueno, en ese contexto en el que no hay alimentos y solo está la cosa esa, el paté ese rosado, y el niño puede llegar a lastimarse para conseguir comida o a comer cosas que no son comida por saciar esa sensación, pero a su vez ese niño es como su cable a tierra y lo que la hace estar todavía queriendo vivir en ese mundo, ¿no? Es como diciendo, no largo todo, porque la verdad es que si uno piensa en la situación que está atravesando ella y la situación que está atravesando Montevideo, es como para largar todo, ¿no? Es decir, ya está, se terminó para mí. Sí, pero como tenemos siempre como esa cosa resiliente de decir, no, tenemos que seguir adelante porque hay cosas que valen la pena, ¿no? Y además otra cosa que creo que está muy buena del relato de la novela es que permanentemente va hacia el pasado, va hacia sueños, ¿no? Y no lo hace de una forma entreverada, es como que permanentemente te sabe conectar una cosa con la otra, con el presente, con lo que está pasando, y darte como un panorama completo de todo lo que le pasa a la protagonista, que sería para mí complejísimo de escribir, y sin embargo Fernanda Trías lo hace muy bien. Lo hace muy bien, la verdad que se lee como cualquier libro súper ágil, y tiene como mucha poesía, hay como unos capítulos intermedios que tienen como partes más poéticas o partes que parecen sueños y eso que vos decías, que se complementan muy bien con lo otro. Entonces, si bien obviamente es un bajón todo lo que está pasando en el libro, a nadie le gustaría vivirlo, creo que cuando uno lo va leyendo se sumerge como en la persona y no tanto en lo que está pasando. Pasa a ser secundaria la peste, es como algo que está ahí mientras ella está tratando de resolver sus relaciones, sus vínculos y todo eso que está tan roto y que venía roto de antes de que estallara esta peste. Súper joven Fernanda Trías, sí, además. Sí, nació en el 76, vive en Colombia hace muchos años, pero nació acá en Uruguay, entonces es uruguaya, la seguiremos reclamando como uruguaya. Pero sí, tiene otras novelas que ahí por atrás en la solapa del libro debe decir, tiene 3 novelas más y un libro de cuentos. Bueno, yo no lo leí, pero... Yo tengo pendiente La azotea, que dicen que es como un o sea, que tiene como muchas similitudes. Que es de los 90 en cuanto al conflicto que narra, sí. Es una novela de los 90. Pero de los 90 estamos hablando de una mujer que escribió a los 18 años. ¿Y puede ser? ¿Qué crea? Hay gente que es maravillosamente talentosa, ¿no? Sí, qué crack, qué crack. Cuaderno para un solo ojo, La azotea, La ciudad invencible son las 3 novelas de Fernanda Trías, y el libro de cuentos que recién decían es No soñarás
flores. Sus libros se han publicado en todo el mundo, en alemán, en inglés, en italiano, en hebreo, en francés, en portugués. Y esto va a seguir así. Ahora no me dio la conocía curiosidad. a Fernanda Trías. Me dio la curiosidad, si querés te lo presto. Ya te traje otro Sí, ya libro, me pero trajiste otro si querés libro. te lo podés quedar. Me dio la curiosidad de cómo le pusieron en inglés ahora. Ah, salado, ¿no? O sea, podríamos averiguar Ah, mugre después. rosa. Tengo un, Pink shit. Podría ser muy buena. tengo un rezongo acá que dice, no entendemos distopías, Fernanda, en mayúscula. Bueno, el público es muy amplio. Estate quieto, fuerte te dieron ahí. Yo creo que la gente tiene muchos diversos intereses y capaz que si a alguien nunca le interesaron las distopías no tiene por qué saber, ¿no? Digo, me parece que está bueno hacer esas aclaraciones. Sí. Yo te voy A rezongar defender. a la rezonguería. Bueno, el mejor librero de este país, que da la casualidad que justo es mi hermano, ¿no? Me dijo que este libro Tenemos que conseguir ahí algún canje, ¿no? Podrían hablar. No, además siempre me escucha, así que quería mandarle un saludo. Bueno, un beso para él. Que, bueno, me dijo que sí que este libro está en stock, que está disponible, así Bien. que si lo quieren ir a conseguir. Mugre Rosa, de Fernanda Trías, publicado en el 2020. Me sorprendería mucho que demoren a aparecer una película porque es tan... Es muy visual. Yo Muy creo visual, que alguien muy. debería agarrar una peli. Sí. Capaz que Fede Netflix. Álvarez, que está haciendo estas ¿Cómo no? megaproducciones. Ah, ¿no? mira. Teléfono, tenemos que Fede. hablar con Fede, sí. Bueno, y el segundo libro es un poco, yo creo que es de las cosas más perturbadoras que leí en toda mi vida. O sea, realmente, si alguien está desayunando en este momento, yo le sugeriría que hiciera una pausa. Porque tiene una premisa bastante perturbadora, bastante siniestra, pero a su vez es un libro que una vez que lo empezás no lo podés dejar de leer. De hecho, yo lo leí de una sola sentada, o sea, lo abrí y me lo leí, es breve. Y ayer cuando estaba repasando un poco y haciendo una relectura, dije, voy a ver cómo empieza, porque no me acuerdo mucho, y cómo termina, y creo que leí 3/4, porque era como que no podía parar de leerlo de vuelta. Se llama Cadáver Exquisito, ya el nombre es un poco... anuncia un poco lo que vendrá. Bueno, pero en realidad Cadáver Exquisito juega con el eso, en concepto, realidad, ¿no? Juega con el concepto del cadáver exquisito. Vamos, ya que dijimos distopías, cadáver exquisito es como un juego, una forma de crear textos a partir de fragmentos que no se conocen entre sí. O sea, la persona empieza a escribir una parte del texto, otra persona lo continúa, sin saber de cuáles son las primeras líneas. Entonces, También conocido genera- como chorizo ruso. Bueno, a mí me dijeron eso yo. No, la verdad que no lo conocía eso de chorizo ruso, ¿no? No. En mis clases de escritura, yo hago a veces cuando en algunos ¿Decís chorizo días... ruso? No, hacemos cadáveres exquisitos. Claro, yo les digo, vamos a hacer un cadáver exquisito, y me miran como diciendo... Y cuando les explico lo que es, algunos me han dicho chorizo ruso o me han dicho otros nombres Sí, de otros nombres también. que no había ¿En escuchado serio? nunca. ¿Cómo qué? Oh, no sé, no me acuerdo. de Ahora no me Fernanda, acuerdo, pero tiene más nombres. tiene es más como nombres. A ver, Muta, capaz que según el lugar muta. la audiencia puede aportar. Cadáver Exquisito es de la escritora argentina Agustina Basterrica. En realidad Agustina Basterrica es licenciada en artes, o sea, de formación está más volcada al arte y trabaja más en temas de artes visuales y arte en general, pero ha escrito esta novela en 2017, se ganó el premio Clarín de novela. Creo que ahí se publicó en Argentina, porque en realidad la versión de Alfaguara, que es la que llegó acá, tiene la fecha 2020 de edición. Entonces ahí hay un gap que no pude, hay un agujero ahí entre la fecha de publicación original y la fecha en la que el libro llegó a nosotros, que no la entendí muy bien. Pero ahí, 5 años para atrás, se publicó este libro en el que Agustina propone un mundo en el que aparece un virus. O bueno, no sé, se dice que aparece un virus que afecta a la carne de todos los animales, domésticos y no domésticos, y tienen que matar a todos los animales. Entonces, ¿qué pasa? Las personas obviamente tienen que buscar alternativas para alimentarse, y empiezan obviamente primero por ser veganos, ¿no? Así no tengo carne, pero empieza también como toda una operación propagandística de que no, en realidad la carne es esencial y no se puede sustituir por nada. Entonces, deciden legalizar la producción de carne de humano para el consumo. Qué bárbaro. Entonces, a partir de ahí empieza a surgir la carne especial, y hay frigoríficos donde se procesan cabezas, se les dice cabeza como la cabeza de ganado, pero son personas. Pero que vos vas y te ofreces.
No, ahí como hay una distinción, empieza a haber como una separación, ¿no? El mundo empieza, o sea, hay gente a la que la empiezan a criar para Jodeme. el consumo. Es realmente, o sea, yo cuando me dijeron de qué se trataba, dije, yo no sé si voy a estar en condiciones de leer esto. La verdad es que algunas partes Muy Matrix eso, ¿no? cuestan mucho de leer, porque nuevamente, igual que Fernanda Trías, Agustina Basterrica piensa cada palabra y escribe como si la cosa fuera lo más normal del universo. No es esa sensacionalista y trata todo el tiempo de morbo, sino que no, bueno, estas son las reglas del juego, así estamos viviendo, la gente tiene que comer carne, y bueno, la carne Pero tiene que ser de crían personas. gente que yo no conozco. Claro, gente que además está totalmente despersonalizada, se le quitan las cuerdas vocales para que no puedan relacionarse con otras personas. Toda una cosa muy siniestra. Sí, yo les dije que no iba a ser lindo. Les prometo que dentro de 2 viernes les traigo, no sé, una romcom. Porque Yo ya lo estoy comprando acá en una aplicación que la acabo de encontrar. Me encanta esta historia siniestra. es súper breve, súper contundente, te deja como... Son esas cosas que después de que las lees, capaz que pasan 3 días y no pensaste, pero estás haciendo la cama y te acordás y decís... No puede ser que a alguien se le haya ocurrido esto y que lo haya contado de esa manera, porque nuevamente no es como, si bien uno está pensando todo el tiempo cuando lo lee, qué feo que es lo que le estamos haciendo hoy a los animales, por ejemplo, ¿no? Porque la idea como de fondo es, los frigoríficos funcionan así, solo que lo que hay ahí es una vaca y no una persona. ¿Qué pasa cuando hay una persona? ¿Y qué te pasa a vos cuando lees que eso le podría estar pasando a una persona, ¿no? Pero Entonces, no la conozco, Inés. bueno, parte del libro tiene que ver con eso. Parte del libro tiene que ver con la empatía o la no empatía y el egoísmo y la forma en la que nos relacionamos los humanos, ¿no? Ay, qué Es terrible. Pero es que la vida es un súper poco es un poco asumir que tenemos que funcionar así. Si viviéramos hipersensibilizados por todo, sería insostenible la existencia. Claro, yo no quiero... Bueno, está, viste, mi yo no- existencia es complicada. Yo creo que este libro funciona muy bien porque no es solo un alegato de, ay, está mal comer carne. Es como, va al punto de ese consumo que no pensamos, de ese consumo que hacemos sin pensar y que a veces es destructivo y que es doloroso y que, bueno, como dice Diego, seguimos adelante y no nos importa o no podemos permitir. Pero no hay que nos grupos importe. que se ponen en contra de esto en el libro. Decime que hay gente que protesta. Ella ya quiere hacer una revolución en el libro y no Sí. leyó, mirá. No. No, lo el necesito conflicto- leer. En realidad el conflicto que se presenta en el libro es que el protagonista es un encargado de uno de los grandes frigoríficos del lugar. El lugar no se identifica, pero por las cosas y los nombres de las cosas resuena a Argentina, ¿no? O algo muy cercano a nosotros también. O sea, el frigorífico donde él trabajaba cuando eran vacas se llamaba El Ciprés, por ejemplo, ¿no? Como nombres así como muy... Y es el encargado de uno de estos frigoríficos de carne especial. Y por supuesto él trata como de hacer esa disociación, ¿no? Sabe que está mal y sabe que son personas, pero él hace, bueno, esto no está pasando, es mi trabajo, lo tengo que hacer. Y en un momento de la novela le regalan una hembra. Y la tiene en la casa ahí medio que no sabe qué hacer, porque Me además regalan como a mí me como regalaron si una te oveja a regalaran los una 15. ovejita, exacto. Entonces la podés vender, la podés carnear para vos, o sea, podés hacer lo que quieras. Y bueno, todo el conflicto que se genera porque él, mientras lo tenía allá en el frigorífico y tenía que manejar y llegar allá y hacer su trabajo e irse, era una cosa. Pero ahora que tenía un espécimen en su casa, que tiene que alimentarlo y cuidarlo y pasan cosas, es como... Se empieza todo como Pasan a cosas como complejizar que- mucho. No puedo decirlo No porque digas, es muy Fernanda. importante para la historia. Claro. Oh, Pero a mí, necesito leerlo. más allá, yo te lo puedo pasar después. Cada vez que vengo le traigo 5 libros a Fernando. No, es un camión se va de acá Para de mí libros. como una cosa como que tiene bestial esta novela es que tiene toda una parte, o sea, está lo que pasa, que uno lo puede leer como sensacionalista, morbo, no sé qué, pero tiene como toda una parte en la que se detiene en el lenguaje, ¿no? En esto que yo estuve diciendo todo el tiempo, espécimen, cabeza, carne especial, ¿no? En cómo usamos las Sí. palabras para normalizar cosas Ahí va. y para que no causen impacto. Entonces Ta. está prohibido decirles personas. Obviamente no se Claro. habla de canibalismo,
para nada, es una palabra prohibida, entonces de cómo el lenguaje muchas veces lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces no nos comemos entre nosotros. Claro. Hay una carne especial ahí, como decís vos, no la conozco. Claro, sí, Hay sí, una sí. carne especial ahí. Él dice, bueno, hay palabras que son higiénicas, hay palabras que son legales, que se pueden decir y que está todo bien. Y entonces creo que esa naturalidad con la que cuenta las historias es realmente apasionante. No es para todos los estómagos. Capaz que empiezan a leer y se tienen que saltear algunas páginas, porque cuando se empieza a describir el proceso de fabricación es bastante choqueante. Esto que Pero decías- después en general las cosas que pasan y los conflictos son conflictos morales, ¿no? O Claro. sea, no pasan por el morbo, no es que todo el tiempo el libro esté sangre, 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 tripas, tripas, ¿no? Pero bueno, sí, hay de eso obviamente porque tiene que haberlo. Esto que decías del lenguaje es una cuestión también que es muy base en 1984, ¿no? Se trabaja permanentemente sobre la construcción de sentido, sobre cómo funciona el pensamiento y de cómo, en función de cuanto menos palabras conozcamos y cuanto menos elementos tengamos, más se recorta justamente la capacidad de generar pensamiento. Claro, es un poco lo que se viene hablando en estos últimos años de el relato, el relato, el relato. Si vos haces un relato Claro. que sostenga un sistema aberrante como puede ser comerse a las personas, funciona, porque la gente empieza a sostener ese relato y empieza a hacer algo de todos los días y deja de haber como ese shock. La verdad que es delicioso este libro. Es un adjetivo muy poco oportuno, pero es una delicia porque en realidad tiene como un poco de humor, como en esas cosas que uno dice no puede ser, porque uno lee cómo se trabaja o cómo se piensa desde el gobierno y eso, y se reconoce muchas cosas que en realidad están pasando hoy, excepto la parte de comer humanos a un nivel legal, ¿no? Excepto de que esté legalizado. Pero eso a mí fue lo que más me cautivó y ya les digo, yo creo que es un libro que es difícil de recomendar, porque uno queda como un loco, ¿no? O sea, es tipo, te voy a recomendar un libro que está buenísimo. Es de gente que se come entre ella y está todo bien. Y realmente es un poco difícil de encarar, pero ella misma, la autora en las entrevistas dice Que la que autora es, repetímela. Agustina Basterrica, con B larga y Z, y ella nació en Buenos Aires, tiene más o menos la misma edad que Fernanda Trías, nació en el 74, y este libro también se ha publicado en todos los idiomas inimaginables. Hace poco empezó a aparecer como en Estados Unidos, o sea, que se ve que fue reciente la publicación. Yo sigo muchos TikTokers de libros, o sea, me encanta ver gente que recomienda libros, y muchos de Estados Unidos, y estaban todos como muy hypeados dicen, Tender is the flesh, se llama en Ahí va. inglés, la carne es tierna. Para mí, cada vez exquisito está mucho mejor. Está mucho mejor Pero- nombre. y todo el mundo diciendo, no puedo creer lo que acabo de leer, este libro es maravilloso. Es de esos libros que te atrapan y bueno, si lográs pasar como esa parte más sensacionalista y superficial y te conectás con esa sensación de profunda de lo que no está bien, creo que está bueno y vale la pena. Gustavo dice, ¡pa! Iba manejando y tuve que parar. ¡Opa! O sea que Sí. también exquisita es esta columna que nos trae Inés Nogueiras cada 15 días y la verdad que la disfrutamos. ¡Pum! Muchísimo. Muchas muchísimas gracias por estar. Ya les digo, dentro de 2 semanas traemos una livianita Y unos escones de queso. y unos escones de queso. Ok, tomo nota. Maravilloso. Me anoto. Fe, nos vamos a la pausa. Estás escuchando Ciudades Invisibles.